Y el primer tema que hemos seleccionado, como lo había dicho, con una feliz coincidencia con el 31 de julio, que es el aniversario en que se recuerda la muerte de San Ignacio de Loyola, ha sido el tema de universidad y pedagogía ignaciana. Este tema bastante escuchado, bastante conocido, pero que creo yo que hace falta ponerlo más en práctica en nuestras aulas. Realmente es un tema apasionante. A mí me gustaría partir de una idea, indicando que la idea base de esta pequeña ponencia es que el profesor universitario debe sentirse ante todo que es un maestro y que no solamente es un docente, porque en un docente su tarea esencial es enseñar bien. La palabra docente pues proviene del latín docere, que es ante todo enseñar bien. Pero si se siente ante todo un maestro, debe preocuparse también por que el aprendizaje llegue al alumno, que el aprendizaje sea capaz de desarrollar actitudes, conocimientos, valores y procesos o destrezas y habilidades con sus estudiantes. En ese sentido, un maestro se realiza cuando se realiza plenamente el nivel de aprendizaje en sus alumnos. Y eso, en las universidades y también en los colegios que pertenecen a la Compañía de Jesús, está resumido en lo que se denomina pedagogía ignaciana. La pedagogía ignaciana, yo creo que inicialmente no es difícil de comprender. Creo que es bastante sencilla de entender, pero tal vez la parte más compleja es cómo llevarla a la práctica. Y no es una complejidad en sí misma, sino es por expertise que hay que desarrollar. En ese sentido, en nuestra actividad de aprendizaje-enseñanza, se requiere que prevalezca la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. Tal vez ese es el punto sobre el que debemos arrancar. Para comprender y llevar a la práctica la pedagogía ignaciana con mucha coherencia y con mucha calidad, tenemos que partir de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. De ahí la importancia de asistir a talleres de formación ignaciana, porque ahí se va captando en esencia qué es lo que se requiere en esa pedagogía ignaciana. Es preciso pues apropiarse de esa espiritualidad y manifestarla en el trato y ante todo en el trabajo con los estudiantes que están a nuestro cargo. Para iniciar en esto, pues diremos que para los primeros jesuitas, partiendo del mismo San Ignacio hasta los de hoy día, el asunto no era tan difícil de entender, por cuanto la convivencia diaria en los seminarios les daba una flexibilidad, les daba una comunicación y les daba una cierta experiencia en un modo de proceder determinado, que era la pedagogía ignaciana. Sin embargo, esta pedagogía ignaciana no se conocía con ese nombre. La pedagogía ignaciana, es reciente, en el sentido que se ha organizado con ciertos pasos que no necesariamente se dan en el mismo orden, pero en general es el modo de proceder con que se educa dentro de la Compañía de Jesús. Estos elementos que se ponen en práctica deben estar llenos de ese espíritu con el que vivían y se educaban los primeros jesuitas. De esa cuenta, en los colegios y universidades de la Compañía era preciso convivir y respirar ese ambiente que se denomina pedagogía ignaciana, y es una manera que ha tratado de irse llevando, de irse trasladando, de irse llevando a cabo a cada una de las universidades y cada uno de los colegios que en estos últimos siglos se han fundado. En un primer punto podríamos decir que el profesor debe sentirse portador de una misión salvífica y liberadora con el estudiante. Esto obviamente es posible si se valora positivamente la realidad humana, la realidad personal de cada alumno y el contexto en el que se desarrolla cada uno de ellos. Una de las características de la educación jesuítica es la cura personalis, el acompañamiento personal. Esta es una herencia y esto se puede entender bien desde los ejercicios espirituales, donde hay un acompañante y un acompañado. Una persona que va orientando, pero que no toma decisiones por el acompañado, sino que solamente va cuidando de él para que realice los descubrimientos, los hallazgos, las reflexiones que le correspondan. En ese sentido, el profesor se transforma de su calidad disciplinar en un acompañante
que tiene además la riqueza de agregar elementos actitudinales y axiológicos y que le preocupan también la generación de destrezas y habilidades en el estudiante. El plus de los valores es en la educación profesional, y esa excelencia académica con valores no es sencillo porque eso va en el acompañamiento. Realmente no se trata de predicar los valores desde la cátedra, sino enseñarlos con actitudes, enseñarlos a través del trato diario en cada una de las disciplinas. Y por ello es una tarea, como digo, fácil de entender conceptualmente y un poco más complicada de llevar a la práctica. Desde el punto de vista ignaciano, el mundo y todo lo creado es bueno y es positivo, y es el ser humano el que a veces transforma las cosas, dándoles un mal uso y alejándose por lo tanto desde el punto de vista de su creador. De igual forma, los alumnos o estudiantes deben ser tomadas en cuenta como personas buenas, positivas, dotadas de cada una de sus capacidades, y es el profesor el llamado a salvarles, usando este término en sentido pedagógico, llamado a despertarles, diríamos, la inquietud en cada una de esas asignaturas, llevando a despertarles también el deseo por aprender más en cada una de esas asignaturas. Es también el encargado de mostrarles el mundo de su disciplina, desde la química, desde la matemática, desde la psicología, desde el trabajo social, y así, desde cada una de las disciplinas, mostrar el mundo con dedicación, esmero y amor, para despertar la vocación en los estudiantes desde cada uno de estos campos. Esa podríamos decir que es esa misión salvífica dentro de la cual esperamos y confiamos en que dentro de la pedagogía ignaciana se pueda proyectar el docente. En el desarrollo de sus clases, este espíritu ignaciano o esta pedagogía ignaciana no se trata de aplicar una serie de pasos ordenados. De hecho, se puede hacer. Y en los materiales publicados por el Departamento de Procesos Académicos se pueden observar muy claramente aplicados estos pasos. Pero en una clase, en la vivencia diaria, no necesariamente llevan en el siguiente orden. Para lograr esto, a finales del siglo pasado, se estructuraron 5 fases. Y estas se pueden distinguir claramente en el proceso de ejercicios espirituales, en ese seguimiento que el acompañante brinda al acompañado. Esa formación, lo que sí sabemos, esos 5 pasos es que involucran su inteligencia racional, la inteligencia afectiva y también la inteligencia emocional, dándole un sentido a la integralidad de la persona. De tal manera que ese es el motivo por el cual en la Universidad Rafael Andívar hablamos de educación integral, porque siempre se ha tenido muy claro que el ser humano, para funcionar como tal, debe estar integrado en sus aspectos afectivos, espirituales y en sus aspectos cognitivos o de inteligencia. Muchas veces, platicando con distintos docentes, buscamos métodos y procedimientos efectivos para nuestros cursos, y a veces no nos hemos dado cuenta que dentro de la riqueza de nuestra institución poseemos una gran ventaja con la pedagogía ignaciana, y dentro de ella un plus especial, que como no es un método propiamente disciplinar o puramente didáctico, la pedagogía ignaciana se deja invadir, se deja empapar por métodos o por procedimientos específicos, de tal manera que la pedagogía ignaciana puede hacer muy bien una suma con elementos del constructivismo, con elementos del cognoscitivismo, etc. No rompe, no pelea con ninguno de esos esquemas. Es más bien un recurso para acercar al individuo, al que aprende, a la realidad y darle una visión del mundo y de la ciencia. En este caso de la ciencia, porque estamos hablando de formación disciplinar. Pero siguiendo, pues estos 5 pasos no constituyen pues una receta. Lo importante es que enseñan al estudiante a observar el mundo, a reflexionar sobre él mismo, a problematizarlo, a prepararse para resolver esos problemas, a experimentar, a evaluar lo que está aprendiendo, lo que ha dejado de aprender, lo que necesita, y luego volver a la realidad e interactuar con ella, transformándola en algo mejor. Producto de esto,
se realiza el aprendizaje en la profesión en que cada uno se está formando. Pero para esto se necesita la sabiduría, el expertise del profesor. De lo anterior, podemos aclarar las 5 dimensiones, indicando nuevamente que no se deben dar necesariamente en este orden. Pero esas 5 dimensiones presentes en toda la espiritualidad ignaciana son: 1, la contextualización; 2, la experiencia. Hemos hablado también de la reflexión, y aquí tendríamos ya una tercera fase: la evaluación, que está presente desde el inicio; y la acción transformadora, que es ese volver a la realidad. Esos 5 elementos conforman la pedagogía ignaciana. Toda persona educadora, mediante ella, puede tomar estas 5 dimensiones en el orden en que más se le facilitan de acuerdo al contexto y de acuerdo a su metodología personal, en el contexto particular del aula y del grupo al que está atendiendo. Puede ir desarrollándolo, guiando al grupo, guiando a los estudiantes para que puedan realmente contextualizar lo que aprenden a su región, a sus necesidades, al mundo circundante, que puedan ir experimentando nuevos aprendizajes, experimentar también con lo que aprenden, que puedan reflexionar sobre todo el para qué están aprendiendo, sobre todo el cómo puedo aplicar esto, de qué me sirve esto. Es una reflexión importante, muy bien acompañada de la respectiva evaluación, que no se refiere tanto a una evaluación para saber si sabe o no sabe, sino para reflexionar si lo he aprendido o no lo he podido aprender, producto pues de los pasos que se van complementando. Y la acción transformadora, que indica una aplicación en la práctica, para que no quede desarraigado, sino que eche raíces de acuerdo a cada una de las carreras. En ese sentido, el profesor debe sentirse un acompañante, y esto hace muy bien clic, por ejemplo, con elementos que ahora conocemos del constructivismo psicopedagógico, donde el profesor está tomando roles de tutor o de facilitador. Es exactamente lo que se pide en pedagogía ignaciana, que el profesor sea un acompañante en el camino que se ha trazado el estudiante. Un acompañante no puede caminar en vez del acompañado, está siempre a la par de él para guiarlo, para hacerle sugerencias, incluso para hacerle pruebas, pero no puede aprender por él. Debe aprender también a escuchar al estudiante, debe aprender a saber qué es lo que trae el estudiante, y aquí podemos hacer relación con otro elemento importante del constructivismo, como son los conocimientos previos. Es decir, el acompañante en todo momento se preocupa de que el alumno está para atenderle en el sentido de ayudarle a aprender, poner a su disposición lo que él trae y saber cómo podemos dotarle de ello. Por lo tanto, debe ayudarle a observar el contexto, pero no a tomar las decisiones por él. En ese sentido, es el alumno quien en ese proceso se va educando y va aprendiendo. Idealmente, al contextualizar el alumno, pues le surgirán dudas que el profesor debe reflexionar con él mismo. Todo proceso educativo lleva inmerso un proceso reflexivo que puede motivar el aprendizaje y echarlo a andar cada vez con mayor fuerza. Para esto, el profesor tiene que tener claro el objetivo de hacia dónde quiere llegar con el alumno. Debe comunicarlo a este, para que con mayor facilidad lo puedan encontrar o puedan encaminar hacia él. Igual será quien escoge las rutas más adecuadas, gracias a su experiencia, y las propone al alumno, porque es el alumno quien debe llegar a la meta. Y en esa llegada es el alumno también quien debe experimentar, probar, comprobar y poner en práctica, sea el nombre que le queramos dar. Si reflexionando se llega a la necesidad de experimentar, una vez que se ha experimentado, se puede volver a reflexionar y tratar de aplicar sobre la práctica esa acción que le vamos a llamar transformadora, porque es en búsqueda de algo mejor, de un mundo mejor, diciéndolo así de manera más general, pero que en cada una de las disciplinas tendrá un significado especial. El profesor, que es acompañante, con su experiencia sabrá en qué momentos evaluar, pero también evalúa lo que va observando y lo va tomando en cuenta, y eso le puede ayudar a tomar decisiones. De igual forma, el alumno puede autoevaluarse sobre la base de sus aprendizajes
y complementar la visión del educador. Y la toma de decisiones posterior debe ir en dos sentidos. Uno, por parte de lo que yo aprendo, y luego por parte de para qué me sirve. En todo momento estaremos buscando aplicabilidad dentro de la pedagogía ignaciana a lo que se va aprendiendo, porque eso ayuda a tomar las decisiones. No es solo lo que aprendo para mí y ahí se queda. Se complementa con ideas acerca de lo que aprendo y a qué me llama, a qué me motiva y cómo puedo transformar la realidad para algo mejor, sobre todo para algo más humano y para algo más justo. Reiteramos, el orden de los elementos no altera la pedagogía ignaciana. El profesor puede conjugarlos de la forma que considere más creativa, más conveniente para el contexto, más llamativa para los estudiantes. Puede iniciarse con la experimentación, puede poner casos y continuar con la reflexión. En algunos momentos puede empezarse con la evaluación. Conozco yo un docente que inicia sus cursos con una evaluación, que es la evaluación que va a pasar al final del curso, pero sin decirlo a sus estudiantes, aplica la evaluación el primer día y de acuerdo a los resultados él estructura el desarrollo de su programa y al final va a pasar la misma prueba para saber si han logrado cubrir aquellos aspectos que no dominaban al inicio. En fin, que esto puede dotarse de mucha creatividad, pero sí tienen que conjugarse esas 5 fases, esos 5 elementos, y en un ambiente, repito, de espiritualidad ignaciana. Yo creo que eso es lo esencial para poder ser capaz de entender lo que se busca con esta pedagogía. Lo importante es que el alumno viva estos componentes que le provoquen un aprendizaje integral y un aprendizaje de calidad. Producto de esta dinámica, los valores se harán presentes. Producto de esta dinámica, de alguna manera también el aspecto axiológico se hará presente, no importando la asignatura, porque igual vamos a encontrar finalidades y valores y actitudes positivas en la enseñanza de la matemática y en su desarrollo mismo, en la enseñanza de la biología, en la enseñanza de aspectos de las diversas materias de la psicología, del trabajo social, de las ciencias agrícolas, en fin, que toda esa riqueza de aspectos disciplinares se complementan en un mundo de valores y de actitudes positivas que están presentes en la espiritualidad ignaciana. En ese sentido, entonces, yo espero que esta intervención que hemos tratado de que esté alrededor de 10, 12 minutos, no sea aburrida para ustedes y les permita profundizar estos elementos en su boletín. Ahí lo hemos acompañado de algunas preguntas para la reflexión, porque no es bueno que después de escuchar una plática, después de leer un artículo, digamos, bueno, entendimos y ya. Hay que lanzar algunas preguntas que obliguen a repensar, a regresar y si ustedes desean, pues a volver para alcanzar los objetivos. De tal manera que por el momento eso es todo. Yo considero que ha sido un inicio interesante. Esperamos que ustedes, al tener esto en sus manos y poder leerlo, puedan darle un giro especial y ante todo poder llevarlo a la práctica. De manera que a nombre del Departamento de Seguimiento Académico les agradezco su atención y estamos siempre en esta formación continua. Muchas gracias.